Bienvenidos a un nuevo noticiero del canal del Poder Judicial. Estamos en el Zócalo de la Corte Suprema, donde se exhibe la muestra El Libro como objeto de arte, como parte de la celebración del Día del Libro el pasado 23 de abril. Desde acá los invitamos a conocer los titulares de esta edición. Tribunales de familia juegan papel clave en el futuro de los hijos de las víctimas de parricidio o femicidio. Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, es reconocido con las llaves de la ciudad de su natal Parral. Más de 67 niños han presenciado un parricidio, femicidio o un ataque frustrado este año. Estos hijos son víctimas secundarias de estos delitos y muchas veces deben enfrentar el quiebre de su círculo familiar. Actualmente, los tribunales de familia son los que deben decidir sobre el futuro de estos niños. Dentro de los delitos con castigos más severos de nuestra legislación están el parricidio y el femicidio. Este último ya suma 12 víctimas en lo que va de este año. Ambos crímenes pagan cárcel desde los 15 hasta los 40 años. Una condena, eso sí, que no logra reparar el sufrimiento de los hijos de las víctimas que ven destruido su círculo familiar. Estos niños tienen una doble pérdida, viven dos duelos y pasan a ser víctimas indirectas o invisibles. Perder a la madre por parte de otro familiar. Entonces, simbólicamente también se pierde a este otro adulto significativo que pueda ser el padre o la pareja de la madre. Según cifras del CERNAM, actualmente hay 67 niños, niñas y adolescentes testigos del asesinato de sus madres que están en procesos judiciales. Para evitar la revictimización, los tribunales orales en lo penal habilitan las salas especiales para que entreguen sus testimonios. Posteriormente los derivan a los juzgados de familia. Declaran de alguna manera lo percibido, tanto al momento de el homicidio de la madre como de las circunstancias de este. Entonces, es un tipo de delito bastante complejo, involucra más allá a la víctima directa, que es la mujer que muere a manos de su pareja, sino que involucra a toda la familia. Son los jueces de los tribunales de familia quienes deben decidir el destino de los hijos cuando uno de los progenitores es asesinado y el otro termina en la cárcel. En primera instancia otorgan el cuidado de los niños a la familia extensa de la madre o padre, es decir, abuelos, tíos o alguna persona de confianza. En caso de no encontrar a una persona idónea, deben decidir el mejor lugar para los niños entre familias de acogida, centro del CENAME u otras instituciones. Hay que recurrir a medidas como familias de acogida no vinculares, si es que los niños no tienen otro adulto responsable o de confianza con quien quedarse. Y finalmente, en el último caso, tendrán que ingresar a una institución si no hay otra posibilidad. Los expertos en materia de familia consideran que debería existir una ley de garantías universales de la infancia, ven con preocupación el aumento de los femicidios y consideran que es necesario que el Estado asuma un rol protagónico en la ayuda a los hijos de las víctimas. Y eso implica que cuando ocurre una situación que tiene características de delito penal, en este sentido, deben activarse todos los dispositivos, tanto a nivel de justicia, de educación, de salud y por supuesto de todas las terapias que sean necesarias, psicológicas y físicas, para intervenir y reparar las situaciones de estos niños. Desde el 2015, los tribunales de familia tienen un proyecto de seguir caso a caso el proceso de los niños, niñas y adolescentes derivados a los centros del CENAME. Hasta ahora existe un Plan Nacional contra la Violencia de las Mujeres 2014-2018 y en el Congreso aún se sigue debatiendo una ley de garantías universales de la infancia. Hasta la octava región llegó el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, para visitar su tierra natal, Parral. Allí le entregaron las llaves de la ciudad como parte de un reconocimiento de la municipalidad y distintas organizaciones sociales a su trayectoria pública. Entréguese las llaves de la ciudad al señor Hugo Dolmetsch Urra, excelentísimo presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile. Más de 200 personas presenciaron el momento en que el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, recibió las llaves de la ciudad de Parral, un reconocimiento a su trayectoria pública que se suma al del año 2006, cuando fue nombrado hijo ilustre de su tierra natal. Les reitero a todos nuestro reconocimiento y gratitud por todo esto, que me maravilla y ciertamente
casi creo me excede. Gracias por todo y para todos, autoridades, organizadores del acto y público en general. Es un humilde reconocimiento a un hombre que ha llevado una trayectoria pero impecable. Nosotros como comuna nos sentimos orgullosos de contar en este momento con don Hugo Dollmich en la comuna y sobre todo yo creo que a las personas hay que reconocerles cuando existe la posibilidad. Y humildemente como Consejo Municipal y como Comunidad Parralina decidimos que era el momento de hacerlo. Nació el 1 de diciembre de 1944 en Parral. Hugo Dollmich realizó sus estudios básicos en la Escuela Superior de Hombres número 1 de Parral, ejerció como profesor normalista en la misma localidad y estudió Derecho en la Universidad de Concepción. Posterior a esto, volvió a la región del Maule para ejercer como abogado particular. En 1978 ingresó al Poder Judicial como defensor penal del Juzgado de Letras parralino para ejercer una carrera que hoy lo tiene como presidente de la Corte Suprema. Tras ejercer libremente la profesión de abogado, abracé con fuerza, entrega y total adhesión la vida judicial, que entre otros aspectos compatibiliza absolutamente con los valores que ya he destacado y permite de nuevo y por siempre el ejercicio permanente del dar y el recibir. Fue siempre un alumno muy aventajado y un niño que era alegre y siempre todos sus anhelos eran cumplidos porque ponía un gran empeño en lograrlo. Para los habitantes y autoridades de la ciudad de Parral, la entrega de las llaves de la ciudad a la máxima autoridad judicial del país es un homenaje necesario y justo que reconoce su trayectoria. No me extrañó que llegara a donde llegó, porque lo conocí desde niño y supe de su gran empeño y su anhelo de superación. Creo que dio un ejemplo aquí en su discurso de humanidad, dio un ejemplo o una lección de cómo se puede unir los conocimientos, las capacidades, el intelecto, diríamos, pero con una profunda humanidad, con un profundo espíritu y que le brotó en toda su intervención. La entrega de las llaves de la ciudad también se denomina Libertad de la Ciudad. Es una distinción honorífica otorgada por parte de una municipalidad a miembros distinguidos de una comunidad o a visitantes ilustres. Hace 21 años ocurrió una tragedia que enlutó a la ciudad de Puerto Varas. 27 personas murieron al caer a un socavón provocado por las fuertes lluvias en la zona en la ruta internacional 225 a la altura del Estero Minte. Después de varios años, la justicia responsabilizó al Estado por el accidente y los familiares recibieron más de 1.200 millones de indemnización. A 7 kilómetros de Puerto Varas se ubica el puente Minte, construido en reemplazo de una antigua construcción que en 1995 fue escenario de una de las peores tragedias de la zona, que terminó con 27 muertos. La noche de ese domingo 7 de mayo, la fuerte lluvia tenía colapsados varios caminos, entre ellos la Ruta Internacional 225, vía que une Ensenada con Puerto Varas. A la altura del Estero Minte se había construido un terraplén para evacuar las aguas hacia el lago Yanquihue. Justo debajo había una alcantarilla en mal estado, que con la lluvia acumuló todo el agua del estero. Yo creo, honestamente, que en ese momento, cuando se construye este terraplén, no se tuvo jamás en cuenta la situación climática que se iba a vivir en ese momento. La acumulación de agua hizo que el camino se reblandeciera y se creara un socavón. Con ello, la ruta internacional se desmoronó y dejó un forado de 15 metros de profundidad, abismo al que cayeron 6 autos y un camión. La prensa de la época calificó este accidente como horroroso. Solo un hombre logró escapar por el forado y sobrevivir. Las otras 27 personas atrapadas fallecieron. Los familiares de las víctimas demandaron al Estado por falta de servicios y exigieron indemnizaciones. La sentencia de primera instancia se basó en informes periciales que acreditaron que la investigación científica de suelos previa fue insuficiente. De alguna forma, el tribunal estima que si bien hubo estudios, estos estudios no se pusieron en la situación de que los caudales podrían aumentar y en el evento que aumentaran, ¿hasta cuánto?
De esta manera, para la justicia, la tragedia del Estero Minte fue la consecuencia de una obra deficiente e inorgánicamente estructurada que provocó un mal estado de la vía pública. Para establecer la responsabilidad del Estado es que haya un hecho, que en este caso será una omisión, una falta de servicio, precisamente, que consiste en no haber tomado las diligencias necesarias para evitar el accidente, como tú bien has dicho, no haber efectuado los estudios o los trabajos necesarios para que ese lugar pudiera absorber la gran cantidad de agua que se esperaba pudiera tener. La indemnización inicial por 3.674 millones fue apelada por el Consejo de Defensa del Estado, que consiguió rebajar el pago a 1.200 millones. La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios alista una demanda colectiva contra Aguas Andinas luego que un masivo corte de suministro afectara a 4 millones de chilenos en la región metropolitana tras las intensas lluvias de abril. En la siguiente cápsula educativa les contamos en qué consiste esta herramienta legal. Una demanda colectiva es una herramienta legal que permite a consumidores que tienen un mismo problema enfrentar en un solo juicio a la empresa proveedora. Esta debe ser presentada ante un tribunal de competencia civil por una asociación de consumidores, por el CERNAC o por un grupo de al menos 50 personas. Una vez presentada la demanda colectiva, aquellos consumidores que también son afectados pero que no fueron parte de esta inicialmente se pueden sumar durante el juicio e incluso recibir solo las compensaciones si acreditan el perjuicio que sufrieron. Si el tribunal estima que la demanda es admisible, cita al demandado a una audiencia, la que debe realizarse dentro del 5º día hábil desde la fecha de la notificación. La idea es que todos los consumidores que hayan sido vulnerados en sus derechos puedan participar del juicio. Si la sentencia es favorable para los consumidores, el tribunal debe fijar una multa o sanción por cada persona afectada. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, visitó el Hospital de San Carlos en la 8ª región. Además, dictó una charla magistral en la Universidad San Sebastián. Estas y otras informaciones les contamos en el bloque de contingencia. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, viajó a la región del Biobío para participar de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo en el Hospital de San Carlos. Médicos, enfermeras y ministros de la Corte de Apelaciones de Chillán asistieron a la clase Jurisdicción y Democracia, dictada por la máxima autoridad del Poder Judicial. Me parece una iniciativa estupenda porque así la comunidad se acerca a todos los poderes del Estado y los funcionarios se sienten parte de todo el sistema jurídico, del Ministerio Público, del Poder Judicial, del país. La comunidad tiene el derecho a conocer la verdad y el fondo de las cosas que son siempre simples de dar a conocer. Y entonces hoy día he tratado de contarles lo que pasa con nosotros y ellos le deben contar también a sus pacientes. Al finalizar, el presidente participó en la premiación de los funcionarios para mejorar la atención de los pacientes y el ambiente laboral. La máxima autoridad del Poder Judicial, ministro Hugo Dolmetsch, inauguró el año académico de la Universidad San Sebastián, dictando una clase magistral a los estudiantes de la Facultad de Derecho sobre el rol de ministros, jueces y abogados en el sistema jurídico. Gratificante para los estudiantes ver que su excelentísima venga y nos dé metáfora y analogía de historia, o sea, logró mezclar la historia del derecho, anécdotas propias, anécdotas de historia y enlazarla con episodios jurídicos muy importantes para nosotros. Estudiantes de Derecho, ministros, jueces y abogados y funcionarios judiciales participaron en el seminario Ley de Tramitación Electrónica en los Procedimientos Judiciales que organizó el Poder Judicial en Copiapó con el patrocinio de la Universidad de Atacama. El Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial comenzó a sesionar por el bienio 2016-2017, el organismo encabezado por el presidente Hugo Dolmetsch. Ministros de la Corte Suprema y representantes de los estamentos del Poder Judicial tiene como misión guiar y llevar adelante los proyectos estratégicos de la institución. Representa a todas las cortes del país y las materias que se tratan son de nivel general que afectan a todos los tribunales, así que es una experiencia nueva que demanda bastante responsabilidad.
el presidente de la primera iglesia metodista pentecostal, obispo Eduardo Durán, realizó una visita protocolar a la máxima autoridad del Poder Judicial. En la reunión, las autoridades hablaron sobre el trabajo de la institución religiosa en las cárceles y la quema de iglesias en la Araucanía. Dijo que tanto lo que significa el trabajo de la justicia con la labor de la iglesia y las labores de las policías debiera estar integrado en una y en otra forma. Pero sí estuvo de acuerdo en la labor que realiza la iglesia, tanto católica como evangélica. Las autoridades acordaron trabajar en conjunto para aportar en el problema de las cárceles del país. En total son 76 ejemplares, parte del patrimonio de nuestra historia y que pueden visitar gracias a la exposición montada por la Biblioteca de la Corte Suprema. El libro como objeto de arte está abierto a todo el público en el Zócalo del Máximo Tribunal de lunes a viernes. Desde acá nos despedimos, dejando los invitados a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial. Nos vemos.